Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una nueva y sorprendente revelación que ha dejado a muchos, incluido nuestro querido Saraolu, sin palabras. Sí, así como lo escuchan, una verdad tan impactante que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado gestándose en las sombras, una información que, al ser expuesta, nos obliga a reevaluar muchas cosas. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de esta revelación, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí. Es completamente gratis y, lo más importante, les asegura no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de enigmas, descubrimientos y, por supuesto, muchas sorpresas como la de hoy. Además, al suscribirse, se unen a una comunidad increíble de personas curiosas e interesadas en desvelar los secretos que el mundo nos esconde. Y si les gusta el contenido que creamos, un simple like siempre nos motiva a seguir adelante. Así que prepárense, pónganse cómodos porque lo que vamos a compartir hoy es algo que realmente va a dar de qué hablar. ¿Se acuerdan de esa atmósfera de intriga y expectación que a veces rodea a ciertas figuras públicas, a ciertos eventos que parecen salidos de una novela? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de esas situaciones, una que ha involucrado a alguien a quien admiramos por su perspicacia, a alguien que no se deja engañar fácilmente. Hablamos de cómo una revelación, profunda y contundente, logró silenciar a nuestro estimado Saraolu, un hombre conocido por su agudeza mental y su capacidad para descifrar lo indescifrable. Imaginen la escena, un debate, una entrevista, un encuentro donde las palabras fluyen con seguridad, donde las opiniones se expresan con firmeza. Y de repente un dato, una evidencia, una verdad lapidaria irrumpe en la conversación, eclipsando todo lo anterior. Una verdad tan sólida, tan innegable, que deja a la otra persona en un estado de asombro, de reflexión forzada. No es que se quede sin argumentos, es que la revelación en sí misma es tan poderosa que las palabras pierden su fuerza frente a la evidencia. Es un silencio no de derrota, sino de impacto. Es la clase de momento que te hace pensar, que te obliga a detenerte y a cuestionar. Y aquí es donde reside la magia de este tipo de revelaciones. No se trata de chismes baratos ni de rumores sin fundamento. Hablamos de información que, una vez expuesta, tiene el poder de cambiar percepciones, de reescribir narrativas. Es la verdad desnuda, desprovista de artificios, que se presenta ante nosotros y nos obliga a mirarla a los ojos. Y cuando esa verdad impacta a alguien tan perspicaz como Saraolu, sabemos que estamos ante algo verdaderamente extraordinario. Piensen en cuántas veces hemos sido testigos de discusiones acaloradas, de debates interminables, donde las posiciones parecen irreconciliables. Pero ¿qué sucede cuando una sola pieza de información, una revelación clave, puede desmantelar toda una estructura de argumentos? Eso es lo que ocurrió. No se trata de quién ganó la discusión, sino de cómo la verdad, cuando se presenta de forma tan contundente, tiene la capacidad de pacificar incluso a las mentes más activas. Ahora, ¿qué tipo de revelación nos referimos? Podría ser algo relacionado con el pasado, un secreto largamente guardado que sale a la luz y cambia la perspectiva de un evento histórico o de la vida de una persona. Podría ser una verdad sobre el presente, un hecho que hasta ahora se había ocultado o malinterpretado, y que de repente se revela con toda su crudeza. O quizás, y esto es lo más intrigante, podría ser una visión del futuro, una predicción basada en datos sólidos que deja a todos boquiabiertos. Lo fascinante de esta situación es que nos habla de la fragilidad de nuestras certezas. Nos recuerda que por muy seguros que estemos de nuestras creencias, siempre existe la posibilidad de que una nueva información nos obligue a reconsiderarlas. Y ese es un proceso saludable, un signo de inteligencia y apertura mental. Saraolu, al quedarse sin palabras, no está mostrando debilidad, está mostrando la capacidad de ser impactado por la verdad, de ser conmovido por la evidencia. Imaginen la presión. Estar en una posición pública, donde cada palabra es analizada, donde cada opinión tiene peso. Y luego enfrentarse a una revelación que desmorona tus argumentos, que te deja sin respuesta inmediata. No es algo que suceda a menudo. Requiere una revelación de un calibre excepcional. Una que sea irrefutable, que no deje lugar a dudas. Podríamos estar hablando de un dato económico que cambia radicalmente la forma en que entendemos un mercado. Podríamos estar hablando de un descubrimiento científico que redefine nuestra comprensión del universo. O quizás, y esto es lo que muchos especulan,
podría ser algo relacionado con evento S. geopolíticos con secretos de Estado que salen a la luz y reconfiguran el panorama mundial. La clave está en la naturaleza de la revelación. No fue algo trivial. No fue una opinión más o un argumento persuasivo. Fue una verdad fundamental, un hecho que resonó con tal potencia que el discurso se detuvo. Y ese silencio, amigos míos, es a menudo más elocuente que 1000 palabras. Es un silencio que invita a la reflexión, que abre un espacio para la comprensión profunda. Nos preguntamos qué tipo de información podría tener ese efecto en alguien tan preparado como Saraolu. ¿Fue algo que él mismo investigaba y que finalmente encontró la pieza que faltaba? ¿O fue algo que le fue presentado por sorpresa, algo que ni siquiera imaginaba? Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace esta historia tan cautivadora. Este evento nos recuerda la importancia de la investigación, de la búsqueda de la verdad, de la valentía para exponerla. Nos demuestra que sin importar cuán establecidas estén las ideas, siempre hay espacio para el descubrimiento. Y que a veces los descubrimientos más impactantes son aquellos que nos dejan temporalmente sin habla. Pensemos en las implicaciones de esta revelación. Si ha logrado impactar a alguien con la experiencia y el conocimiento de Saraolu, significa que esta información tiene un peso considerable. Podría ser algo que afecte a muchas personas, que cambie la forma en que vemos ciertas cosas, que nos impulse a actuar o a repensar nuestras decisiones. Ahora, sin entrar en detalles que aún podrían estar rodeados de misterio, la esencia de lo que queremos transmitir hoy es esta: la verdad, cuando se presenta de forma innegable, tiene un poder transformador. Y la capacidad de ser impactado por esa verdad, de permitir que nos conmueva y nos haga reflexionar, es una cualidad invaluable. Este evento nos invita a todos a ser más escépticos, pero de una manera saludable. A no dar nada por sentado, a cuestionar, a investigar. A estar abiertos a la posibilidad de que nuestras creencias actuales puedan ser incompletas o incluso erróneas. Porque solo a través de esa apertura podemos realmente crecer y avanzar. Y ese silencio de Saraolu, ese momento en el que las palabras se desvanecen ante la magnitud de la revelación, es un recordatorio poderoso de la importancia de la información veraz y de la humildad intelectual. Es un momento que inspira y al mismo tiempo nos llena de preguntas. Para concluir, lo que hemos presenciado es un ejemplo claro de cómo una revelación impactante puede detener incluso a la mente más aguda. Hemos hablado de la importancia de la verdad, de cómo puede desarmar argumentos y generar momentos de profunda reflexión. La capacidad de alguien como Saraolu para ser dejado sin palabras por una revelación subraya la magnitud y la contundencia de dicha información. Es un recordatorio de que en la búsqueda del conocimiento, siempre hay sorpresas esperando a ser descubiertas, verdades que tienen el poder de cambiarlo todo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención mientras desentrañábamos este fascinante tema. Espero que esta conversación les haya parecido tan intrigante y enriquecedora como a mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber sido esa revelación que dejó a Saraolu sin palabras? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde una verdad contundente les haya dejado sin respuesta inmediata? Por favor, compartan sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado informativo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos puedan ser parte de esta fascinante conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterios, descubrimientos y revelaciones impactantes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.